En 1976 un marcador se rompió, porque nadie imaginó que una niña pudiera ser perfecta. Es la noche del 27 de noviembre de 1989. La frontera entre Rumanía y Hungría es una cicatriz de 450 kilómetros de vigilancia letal. 7 sombras avanzan en silencio absoluto, dejando atrás la asfixiante dictadura de Nicolae Ceausescu. Este grupo de 7 personas arriesga todo en la ruta hacia Hungría, la única puerta de salida viable hacia la libertad ante el colapso del bloque comunista. Entre ellos camina Nadia Comaneci, la niña de oro de la gimnasia. Ya no busca medallas, busca escapar de la implacable Securitate, la policía secreta que la convirtió en prisionera de su propia fama. Cada paso en la oscuridad es un desafío a las patrullas que tienen órdenes de disparar a matar. ¿Cómo terminó la atleta más famosa del mundo, convertida en una fugitiva desesperada? Esta no es la historia de un podio, es la historia de una huida hacia la libertad, lejos de un régimen que intentó poseer su alma. Oneshti, 12 de noviembre de 1961. En un país donde la propiedad privada está prohibida y el hambre es política de Estado, nace una niña que el régimen todavía no sabe que necesita. Bajo Nicolae Ceausescu, Rumania vive bajo el ojo permanente de la Securitate, la policía secreta que convierte a vecinos en informantes y a la sospecha en condena. En esa Rumania, el deporte de élite cumple una función muy concreta. Cada medalla en un podio internacional es una prueba pública de que el comunismo rumano es superior al capitalismo occidental. Propaganda pura, retransmitida a todo el bloque del Este. Y hay algo más frío todavía. Cada victoria internacional se traduce en primas y contratos pagados en moneda extranjera. La divisa que el régimen necesita desesperadamente para sostener una deuda externa que está asfixiando al país. Ahí entra Bela Karolyi, entrenador, convocado por el Ministerio de Educación en 1968 para levantar una escuela experimental de gimnasia en Oneshti. Un día, en el recreo de una escuela local, ve a 2 niñas de 6 años haciendo ruedas de carro en el patio. Suena el timbre, las niñas desaparecen dentro del edificio y Karolyi, desesperado por no perderlas, entra a buscarlas aula por aula, preguntando a gritos quién ama la gimnasia. Una mano se levanta al fondo de un salón. Nadia Comaneci. Pero Karolyi no la elige solo por la voltereta. La pone a prueba en una viga de apenas 10 centímetros de ancho, y lo que ve lo convence. La niña camina sobre ella sin un solo temblor, sin miedo. Con un equilibrio que no se enseña, se detecta. Esa ausencia total de miedo es, para él, la materia prima de una campeona. Y entonces empieza el sistema. Nada de lo que hacía la gimnasia rumana hasta entonces se parece a esto. Mientras el resto de las gimnastas rumanas entrena 2 horas y media al día, las niñas de Karolyi entrenan 5. Fuerza, incluyendo levantamiento de pesas, algo inaudito en gimnasia femenina en 1968. Resistencia, carreras cuesta arriba en las montañas cercanas y repetición obsesiva de cada elemento técnico en los 4 aparatos, una y otra vez, hasta que el cuerpo ejecuta sin que la mente tenga que decidir nada. A eso se suma un control de peso feroz, dietas restringidas al límite calórico mínimo necesario para sostener el entrenamiento. Con Nadia rondando los 36 kilos en su plenitud competitiva, un cuerpo diseñado, literalmente, para volar sin peso de más en el aire. La disciplina se impone con el miedo. Décadas después, los archivos de la Securitate desclasificados confirmarían lo que durante años solo fueron rumores. Gritos, humillaciones y hasta golpes ante cualquier error en la sesión de entrenamiento, documentados por los mismos informantes que el régimen había infiltrado a su alrededor. En 1970, con apenas 9 años, Nadia gana el campeonato nacional rumano
y se convierte en la campeona más joven de la historia del país. El sistema, ese que promete ciudadanos perfectos y necesita divisas, acaba de encontrar a su mejor arma. Y en Honesti, nadie, ni siquiera Caroli, imagina todavía el tamaño de lo que se viene. 18 de julio de 1976. Foro de Montreal. Primer día de la competencia femenina. Ronda de compulsorios por equipos. Nadie sube a las barras asimétricas. Nadie en el edificio, ni siquiera ella, sabe todavía lo que está a punto de pasar. Ejecuta la rutina sin un solo temblor. 0 errores. 0. Cuando desmonta y aterriza, ni siquiera mira el marcador. Está pensando ya en el siguiente aparato, la viga de equilibrio. Pero el público sí mira. Y lo que ve no tiene sentido. El marcador digital, incapaz de mostrar un número de 4 cifras, parpadea un 1-0. Nadie había programado esas pantallas para mostrar un 10 perfecto, porque nadie, ni la propia Federación Internacional de Gimnasia, creía que fuera posible. Un murmullo recorre el foro. Una compañera de equipo se acerca a Nadia y le dice: «Creo que es un 10 o algo falla en el marcador». Ella, con 14 años, solo piensa: «Al menos me habrán dado un 9.9». No era un error del marcador. Era la primera puntuación perfecta en la historia de la gimnasia olímpica. Y eso fue solo el principio. En los días siguientes, Nadia repite la hazaña 6 veces más. 3 nuevos perfectos en barras asimétricas, 3 en viga de equilibrio, 7 dieces en total, un número que ningún gimnasta había alcanzado jamás y que ninguno volvería a alcanzar bajo ese sistema de puntuación. Se convierte en la campeona más joven en ganar el concurso completo individual en la historia de los Juegos Olímpicos. Se lleva el oro en barras, el oro en viga, el oro en el all around, además de una plata por equipos y un bronce en suelo. Rumania entera enloquece. Ceausescu, siempre atento a capitalizar cualquier triunfo que sirva a su relato, la nombra heroína del trabajo socialista en cuanto regresa al país. La melodía que acompañaba su ejercicio de suelo se vuelve un éxito mundial bajo el nombre Nadia's Theme y termina ganando un Grammy. De la noche a la mañana, una niña de un pueblo minero se convierte en el rostro más reconocible del deporte mundial y, sin que ella lo sepa todavía, en la posesión más valiosa que tiene el régimen que la vio nacer. 4 años después, en Moscú, 1980, vuelve a subir al podio. 2 oros más en viga y en suelo. El cuerpo que Onesti construyó para ser perfecto cumplió su propósito con creces. Pero la pregunta que este documental no puede dejar de hacer es otra. ¿A quién pertenecía en realidad esa perfección? Nadia vuelve a Rumania convertida en un símbolo. En el aeropuerto la reciben como a una jefa de Estado. Multitudes, banderas, la maquinaria de propaganda del régimen funcionando a toda velocidad. Ceausescu la corona heroína del trabajo socialista y la exhibe como la prueba viviente de que el comunismo rumano puede fabricar la perfección. Pero detrás de los aplausos, algo cambia para siempre. A partir de ese momento, Nadia deja de pertenecerse a sí misma. La Securitate le asigna un nombre en clave, Corina, y construye a su alrededor una red de vigilancia que no se detiene nunca. Entrenadores, médicos, coreógrafos, hasta gente de su entorno más cercano, todos reportando cada palabra, cada gesto, cada posible señal de descontento. Sus viajes al extranjero se reducen a lo estrictamente necesario para competir, siempre bajo supervisión oficial. Sus entrevistas se filtran antes de emitirse. Su imagen pública, la niña sonriente, disciplinada, agradecida con el partido, es un guión que otros escriben por ella. Y mientras el mito crece afuera, adentro, el cuerpo empieza a cobrar factura. En 1978, en el Mundial, cae hasta un decepcionante 4º lugar.
La prensa occidental empieza a preguntarse si la niña prodigio se apagó tan rápido como se encendió. En 1979, una infección en la mano la deja fuera de casi toda la temporada. El régimen, que solo sabe funcionar con medallas, no tiene paciencia para el declive de su símbolo. Aún así, Nadia vuelve a levantarse. Moscú, 1980, 2 oros más. Pero incluso ahí, la victoria está contaminada. Karolyi, convencido de que los jueces soviéticos le robaron el oro del concurso completo, monta un escándalo frente a las cámaras. Tira el marcador, discute con los jueces, critica públicamente a la Unión Soviética. Para el régimen, eso es imperdonable. Se llama a Karolyi ante el Comité Central. Se le amenaza con prisión y poco después el gobierno corta toda la financiación de su escuela. La jaula, que hasta entonces había sido dorada, empieza a mostrar los barrotes. En 1981, la Federación Rumana organiza una gira llamada Nadia 81, un tour de exhibición por Estados Unidos con Nadia como estrella y los Karolyi al frente del grupo. Para el régimen es otra oportunidad de propaganda, mostrar al mundo occidental a su campeona, sana y sonriente, bajo el ala del sistema que la formó. Nadie en la delegación sospecha que ese viaje va a partir la historia en dos. En la última parada de la gira, Bela y Marta Karolyi desaparecen. Se escabullen del grupo junto al coreógrafo del equipo, Shesa Potzar, y piden asilo en Estados Unidos. Después de más de una década construyendo campeonas para el Estado rumano, deciden no volver. Nadia se entera como todos los demás. Cuando ya es demasiado tarde para decir nada, los entrenadores que la moldearon desde los 6 años, los únicos adultos que conocían cada centímetro de su carrera, simplemente ya no están. Y ella tiene que volver sola a Rumania, sin ellos, a rendir cuentas ante un régimen que acaba de perder el control sobre 2 de sus activos más valiosos y que no va a permitir que pierda también al tercero. La respuesta del Estado es inmediata. Las salidas al extranjero se restringen todavía más. La vigilancia de la Securitate, ya intensa, se cierra como un puño. Nadia sigue compitiendo, sigue siendo la cara pública de la gimnasia rumana, pero cada movimiento suyo pasa ahora por un filtro de sospecha. Si los Karolyi pudieron escapar, ¿por qué no ella? La niña que una vez fue la prueba de que el sistema funcionaba, se ha convertido de la noche a la mañana en su mayor riesgo de fuga. Noviembre de 1989. Rumania vive el nivel de vida más bajo de todo el bloque del Este. Ceausescu acaba de cerrar un congreso del partido que rechaza cualquier reforma, mientras el resto de Europa ya se resquebraja. Nadia, a sus 28 años, decide que es el momento de desaparecer. El plan nace casi por azar. Una semana antes, conoce a Konstantin Panait, un rumano que vive en Estados Unidos y viaja de visita. Panait se ofrece a ayudarla a cruzar la frontera. Ella acepta y le paga $5,000. Es todo lo que tiene de plan. 2 semanas de preparación en secreto absoluto, sin que ni su propia madre lo sepa. La noche del 27 de noviembre, Panait la recoge junto a otros 6 rumanos. Los conduce hasta Timișoara, a apenas 16 kilómetros de la frontera con Hungría, y ahí los deja. El resto del cruce depende de un hombre que ni siquiera sabía a quién estaba guiando, Gica Talpos, un pastor local que conoce cada metro de esa frontera. Cuando el pastor descubre que la mujer que guía es Nadia Comaneci, se queda paralizado. Él mismo confesaría después que bebió 2 jarras de vino antes de salir, por si acaso los atrapaban, al menos tener la excusa de estar borracho. Bajo una luna llena que ilumina más de lo que conviene, guía al grupo durante 6 horas. Campos embarrados, agua helada, tramos a rastras. Nadie sabe si el terreno está minado. A lo lejos, ladridos. Los perros de las patrullas fronterizas. Cualquier sonido de más podía significar una bala, o en el mejor de los casos, una celda. Ella sabía exactamente lo que estaba en juego. Si la atrapaban, no habría juicio. La fusilarían. Lo sabía, y cruzó de todas formas, sin dinero, sin equipaje,
dejando atrás una fotografía de su familia y las medallas de oro que la habían convertido en el trofeo más valioso del régimen. Logran pasar de Hungría a Austria y de ahí a la Embajada de Estados Unidos, donde pide asilo. El 1 de diciembre de 1989 aterriza en Nueva York. 28 años, sin nada más que la ropa que lleva puesta y la libertad que acaba de arriesgar la vida por conseguir. En Bucarest, la Securitat interroga a su madre y a su hermano hasta 10 horas diarias, durante 10 días. No consiguen nada. Y apenas 3 semanas después de que Nadia cruzara esa frontera, el mismo país que la fabricó como símbolo del comunismo se levanta y derriba a Ceausescu para siempre. Nadia llega a Nueva York convertida en noticia mundial. Pero la libertad que acaba de arriesgar la vida por conseguir tiene, de entrada, una trampa que no ve venir. El hombre que la sacó de Rumania no la suelta. Constantin Panait controla cada paso que da. No deja que nadie se le acerque. Le dicta, palabra por palabra, qué debe decir en cada entrevista. Y así, ante la prensa, Nadia llega a afirmar que conoce a Panait desde hace un año, cuando en realidad lo había conocido apenas una semana antes de escapar. Es él quien decide que se instalen con su familia en Florida, lejos de la Federación de Gimnasia, lejos de cualquiera que pudiera ayudarla a entender en qué se ha convertido su rescate. Durante meses, Nadia vive en Estados Unidos, libre del régimen de Ceausescu, pero prisionera de otra forma. La ruptura llega casi por accidente. 3 días después de llegar a Montreal para visitar a un amigo de Bela Karolyi, Panait desaparece y se lleva con él $150,000 que Nadia había ganado en apariciones públicas. Es, sin proponérselo, el golpe que finalmente la libera de él. Con Panait fuera de escena, Nadia por fin puede reencontrarse con las personas que de verdad marcaron su historia. Visita a Karolyi, ya instalado en Houston desde su propia defección de 1981. Pasa casi 2 años viviendo en Montreal, reconstruyendo una vida que nadie más está dictando por ella. En 1991 se muda a Oklahoma, invitada por un viejo conocido de sus años de gloria, Bart Conner, el gimnasta estadounidense con el que había coincidido por primera vez en 1976. Va a ayudarlo con su academia de gimnasia. Lo que empieza como una colaboración profesional se convierte con los años en algo más. Conner y Comaneci están juntos 4 años antes de comprometerse. En 1996 se casan en Bucarest, la misma ciudad que una vez la vigiló, interrogó a su familia y la llamó activo del Estado. Ahora transmite su boda en directo por televisión nacional. La niña que Rumania fabricó para ganar medallas termina, casi 20 años después, eligiendo por primera vez su propia vida. En 2021, la historia de Nadia da una vuelta de tuerca final, esta vez hacia el pasado. El historiador rumano Stejarel Olaru publica Nadia și Securitatea, Nadia y la Securitate, un libro construido a partir de miles de páginas desclasificadas de la policía secreta. En él aparece, por primera vez de forma pública, aquella entrevista de 1977 grabada en secreto en la casa intervenida de los Comaneci, donde la propia Nadia, con apenas 15 años, confirma haber sido insultada, abofeteada y privada de comida durante 3 días por subir 300 gramos. Preguntada por esas revelaciones, Nadia responde con una sola frase: que su verdadera historia ya está contada en su propio libro, Letters to a Young Gymnast, y que no tiene nada más que añadir. Antes de ese, en 1981, recién llegada a Occidente, ya había publicado su primera autobiografía, el relato oficial, el que el mundo conoció primero. Queda entonces la pregunta que atraviesa todo este documental: ¿cuánto de la grandeza de Nadia Comaneci nació del talento de una niña? ¿Y cuánto fue el precio que un régimen decidió que ella tenía que pagar por ser perfecta? La niña de Onesti se convirtió en la primera puntuación perfecta de la historia olímpica. Pero la perfección, como demostró su propia vida, nunca fue gratis. Esto ha sido Impacto Real History,
Y si esta historia te dejó pensando, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que también necesite conocerla. Nos vemos en el próximo episodio de Impacto Real History. Hasta pronto.